El saludo para don Álvaro Albero, la hora de don Álvaro, todos los días 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Quiero referirme brevemente, antes de entrar en los temas internacionales. La discusión sobre el techo de la deuda en Estados Unidos está hoy sumamente caliente. Presidente Biden, regresando urgentemente desde Japón, anuló 2 visitas que tenía programadas para Papúa Nueva Guinea y Australia para regresar a Washington, porque se hace urgente llegar a un acuerdo con respecto al techo de la deuda. Me voy a referir a eso, pero antes quiero saludar la 74ª o 70ª cuarta ceremonia de graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una institución que data ya de 60 años de vigencia y con esta, pues celebra 74 investiduras. Ha entregado al país hasta ahora, conforme a los datos que dio el reverendo padre Cecilio Espinal, quien es el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, más de 95.800 profesionales ya entregados a la sociedad dominicana. Y de acuerdo con esos datos que dio el rector, hay 2 que yo quiero destacar. Primero, él dijo que de acuerdo a un estudio realizado entre los años 2020 y 2022, 9 de cada 10 egresados de la Pucamaima, profesionales egresados de la Pucamaima, están integrados a al sistema laboral de la República Dominicana. 9 de cada 10, eso para un 88%. Y el otro no está porque es dueño de la empresa. Eso es sumamente importante, pero además dice que 1 de cada 2, o sea, un 50% de los egresados, formalizó su vida laboral antes de graduarse en la universidad, lo cual es un indicativo de cómo el sector patronal de la República Dominicana, pues ha tomado en cuenta el prestigio de los programas académicos de la Pucamaima. Yo creo que esos son 2 datos muy importantes. Hay sí algunas cosas que quiero señalar. Primero, felicitar a varios de los graduandos, felicitarlos a todos y felicitar a todas las familias, porque cuando un muchacho se gradúa de la universidad, eso significa el compromiso y el esfuerzo de una familia por lo menos 4 años, y entonces es de gran satisfacción cuando uno va a esas actividades y ve a su hijo investirse, como fue mi caso el pasado sábado. Entre las familias que se sintieron orgullosas el sábado de ver a su hijo, a su hija investirse, estuvimos nosotros, la familia Tavares Peguero. Porque Darlene Tavares Peguero, la más pequeña de nosotros, se graduó y lo hizo con honores summa cum laude. Comunicación corporativa summa cum laude. Y a ella, a propósito del dato que da el rector, de que el 90% prácticamente de los profesionales egresados ya están laborando. Entre esos 90% están las 2 hijas mías que estudiaron en la Pucamaima, que a propósito también comenzaron a trabajar antes de culminar su carrera, lo que confirma ahí los 2 datos que daba el rector. Del padre, que comunicación todo. No es la influencia tanto del padre, eso influye, claro, pero han tenido que demostrar capacidad, porque incluso trabajan en empresas privadas, donde lo del padre no tiene mucho que ver. Entonces, felicitar a Darlene, mi hija, gracias, mi muchachita, felicitarla, yo la vi quemarse las pestañas, madrugadas tras madrugadas. Felicitar a otra jovencita, Yolanda Martínez Muñoz. Ella fue compañera de mi hija en los estudios básicos en el Colegio Serafín de Asís.
donde recibieron una gran formación básica por parte de las hermanas franciscanas del Serafín de Asís y fueron compañeras de tesis. Felicitar a la familia Alburquerque de Jesús, de nuestro querido amigo y hermano Ramón Alburquerque, porque entre los graduandos estuvo también su hija Ámbar Alburquerque de Jesús, que se graduó de abogada con honores summa cum laude también. Y quiero felicitar a una jovencita a la que yo no conozco, pero que definitivamente es un aspecto que merece ser reconocido. Nacheli Lora, una joven de una familia humilde. Ella soñaba con ser maestra. Por sus méritos en sus estudios básicos se le otorgó una beca en la Pucamaima para estudiar educación y estuvo entre esos 469 graduandos. Se graduó también con honores en matemática orientada a la educación secundaria. Entonces hay que felicitarla a Nacheli Lora. Y quiero hacerle un par de señalamientos para culminar con ese tema a la Pucamaima como institución. Primero, cuando una familia va a un acto de esos, quiere escuchar el nombre correcto de su familiar que se gradúa. En mi caso le tengo una queja. Mi hija no se llama al profesor que leyó los nombres. Mi hija no se llama Darlene Catalán Tavares Peguero. Mi hija se llama Darlene Catián y estaba muy bien escrito en el programa. Darlene Catián Tavares Peguero. Y yo creo que ese es un aspecto que hay que cuidar mucho. Y así como se leyó mal el nombre de ella o se mencionó mal el nombre de ella, se hizo también, porque uno tenía el programa en la mano y lo iba mirando, se hizo con muchos estudiantes. Y yo creo que las familias no se merecen eso, que se equivoquen en el nombre del muchacho que se está graduando. Es un trabajo. Mira, Rosendo, te lo digo porque yo duré 8 años dirigiendo las graduaciones de la Universidad INTEC. Y ese librito de graduandos que se imprime, Dios mío, cuántas horas revisando y volviendo a revisar nombre por nombre y volviendo a chequear. Porque es verdad lo que tú dices. No hay nada más bonito para una persona escuchar su nombre, decirle que otra persona lo diga de manera correcta. Quien lo está diciendo es un funcionario de la universidad. Entonces, además, se equivoca en algo como eso, pero no solo en el nombre de mi hija, en muchos nombres. Y otro señalamiento para concluir. Yo creo que la Pucamaima necesita hacerse, y yo creo que tiene los recursos de un auditorium propio, de una construcción especial que le permita celebrar este tipo de ceremonias en escenarios apropiados. En su defecto pudiera ser también, Rosendo, sobre eso que mencionas, le da más peso a lo que hemos sugerido algunos, de la necesidad de nuestro propio IFEMA Santo Domingo, de un salón de actos donde se pueda hacer, además de convención, de turismo de convención, hay un mercado extraordinario de actividades como esta de una universidad como es la Pontificia, pero también de otros centros académicos, de iglesias, de eventos artísticos y culturales, que bien pudiera tener pues sede y escenario y hacer un uso y generar obviamente una subeconomía de este tipo de eventos. Y ya la Pucamaima, como lo dijo su rector, ha graduado a 95.800 profesionales. Yo creo que ya es tiempo para que llegue a los 100.000, pero en un auditorio propio. La Pucamaima, una universidad que hay que decirlo, es cara y que ha acumulado muchos recursos, no puede seguir buscando locales prestados ni alquilados que son inapropiados para una ceremonia de este tipo. Yo creo que hay que dignificar un poquito más un evento tan importante como es despedir en grande a los que salen graduados de ese prestigiosísimo centro educativo superior de la República Dominicana. Y me voy a Estados Unidos con el techo de la deuda. Se nos acabó el tiempo, José Luis. Dale 60 segundos, dámele 60 segundos ahí para que lo encamine por lo menos. Miren. Decía Janet Yellen anoche, la secretaria del Tesoro, que desde 1789 Estados Unidos no ha dejado de pagar su deuda y que el mundo espera que eso continúe así, que ese compromiso debe seguir haciéndose. ¿Por qué?
porque si la economía de los Estados Unidos se desestabiliza, como es lo que va a ocurrir si no se llega a un acuerdo urgente, eso va a repercutir en el mundo entero. Decía anoche Christine Lagarde, la ex jefa del Fondo Monetario Internacional, pero que ahora es la jefa del Banco Europeo, decía ella anoche, Christine Lagarde, que no es posible, no puedo creer que permitan que haya un desastre tan enorme como que Estados Unidos incumpla su deuda. No es posible que esto pueda ocurrir, dice Christine Lagarde. Joe Biden está regresando, o regresó anoche, desde Japón, desde Hiroshima, Japón, a Washington. Se dio la positiva información anoche, lo dio el presidente de la Cámara de Representantes, el señor McCarthy, Kevin McCarthy. Él y Biden hablaron por teléfono mientras Biden regresaba de Japón, una conversación desde el Air Force One, el avión presidencial, y decía Kevin McCarthy anoche que la conversación fue fructífera. Hoy hay reunión entre el presidente y entre los miembros de la Cámara de Representantes, o sobre todo entre el presidente y Kevin McCarthy. Y McCarthy decía anoche que la conversación fue fructífera, pero aún permanecen los mismos inconvenientes. Joe Biden dice que el tema principal, la dificultad principal es que los republicanos están metiendo la política en el tema y que están tratando de dificultar la cosa para que la economía de alguna manera caiga en problemas y esa culpa recaiga sobre el presidente, que en definitiva en ese país es el responsable de todo, y que eso le afectaría entonces a él, que el propósito es afectar sus posibilidades de reelegirse. Pero vamos a ver lo que pasa hoy. De acuerdo con las expectativas que hay, realmente hay mucho nerviosismo. La gente se pregunta, pero ¿y por qué el hecho de que Estados Unidos se meta en este problema y que no pueda aprobar a tiempo elevar el límite de su deuda? ¿Por qué eso puede importar tanto? Dos razones básicas. En primer lugar, prácticamente la gran mayoría de países importantes del mundo tienen muchos de sus recursos protegidos en bonos de deuda norteamericana para proteger sus economías. Pero además, las reservas en moneda extranjera de por lo menos la mitad de los países del mundo están en dólares. Y si se dificulta la situación de la economía, si Estados Unidos se declara en default y no puede pagar sus deudas, lo que no ha ocurrido desde 1789, definitivamente que eso tiene que repercutir a nivel mundial. Hoy hay reunión entre la Casa Blanca y el Congreso, pero yo personalmente todavía creo que no se va a cumplir hoy que se llegue a un acuerdo.